Buenos días, queridos amigos, amigas, ¿cómo están? Son las 9:12. Hemos tenido en estos días una programación un poco irregular, con los horarios cambiados, pero aquí estamos, pues haciendo un esfuerzo también de informarles de lo que está ocurriendo en el país en torno a esta emergencia de seguridad, pero también en torno a otros temas que siguen ocurriendo. Seguimos teniendo violencia de género, seguimos teniendo trabajadores a los que no les pagan, trabajadores que están esperando por sus sueldos a día de hoy. Tenemos un montón de problemas estructurales que nos están resolviendo y también el reclamo de sectores como la provincia de Esmeraldas, ¿no? En nuestro país, quienes lamentan muchísimo que el conflicto, los hechos violentos hayan tenido que llegar a la capital, a Quito, para que se lo tomen en serio cuando ellos vienen enfrentando una situación muy dura desde hace muchísimo tiempo atrás, cuando en diciembre pues se enfrentaban hechos violentos. Veía un mensaje de Ismael, de Esmeraldas también, ya lo voy a buscar, precisamente ese tuit me llamaba muchísimo la atención porque él decía, en Esmeraldas, en los últimos días del año, hubo coches bombas, hubo atentados por todos lados y el presidente de la República estuvo haciendo gala de sus bíceps en la playa, recorriendo en un baño de popularidad este sector cerca de donde reside y tomándose fotografías muy faranduleras con la gente que pues entendemos también le llama la atención la presencia de un mandatario, pero en medio de estas circunstancias el reclamo es genuino, el reclamo es legítimo, porque siempre sí se espera que esto llegue a la gran capital para tomarlo en serio, para empezar a adoptar medidas para prevenir la violencia en nuestro país. Amandla Diario es un medio digital, también dice, te contamos lo que ha sucedido en Esmeraldas en las últimas 48 horas, el país está envuelto en caos, se han presentado amotinamientos en las cárceles, vehículos incendiados, enfrentamientos armados, secuestros de guías penitenciarios, fugas de personas privadas de la libertad, personas asesinadas en la vía pública y mucho más en Esmeraldas. El panorama es el mismo. A continuación te contamos lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. El lunes 8 de enero, el cuartel de policía de la subzona 8 Esmeralda sufrió una amenaza de ataque con explosivos. El artefacto fue desactivado posteriormente por miembros del GIR. Por este hecho fueron arrestados 2 presuntos responsables. El comandante Julio Vázquez reveló que el auto incinerado en una estación de servicio en la Y de Vuelta Larga al sur de la ciudad estaba cargado con 37 explosivos tipo dinamita. Otro vehículo también fue incinerado cerca de la parroquia Tonsupa, Tacames. Ambos automotores destruidos fueron reportados como robados. El 9 de enero, a las 3 de la tarde, también hubo un amotinamiento en el Centro de Privados de la Libertad número 1 en el sur de la ciudad. Fuerzas Armadas y Policía, con apoyo de aviación del Ejército, se movilizaron para neutralizar la protesta. 4 personas se habían fugado de este centro y fueron recapturadas, una de ellas abatida. 2 vehículos fueron incinerados, uno en el redondel del Bananero y otro en la entrada del barrio San Martín de Porres. 8 personas fueron arrestadas en los sectores de Santas Vainas y en el barrio Tihuinza. Algunas de ellas portaban armas de fuego. Por otro lado, se reportaron al menos 6 amenazas de artefactos explosivos en diferentes puntos de la ciudad de manera simultánea. Se emitieron reportes de vehículos incinerados cerca de la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz, en las calles México y Mejía, en el sector de Condesa, en el barrio 15 de Marzo y cerca del Hospital Delfina Torres de Concha, al sur de la ciudad. Esmeraldas es considerada una de las ciudades más violentas del país y ha sufrido este tipo de actos criminales en ocasiones anteriores. Los hechos más recientes ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, hace tan solo 12 días, es lo que mencionan y lo que decíamos y reclamábamos también, tomando ese reclamo que es de los pobladores de Esmeraldas, ¿no? El tejido social parece desgarrarse, dicen en Amantla Medio, en medio del caos que ha envuelto el país en las últimas 48 horas. Es imperativo detenernos y reflexionar sobre la gravedad de la situación. La recurrencia de estos actos criminales plantea preguntas críticas sobre la efectividad de las medidas de seguridad y la capacidad del Estado para mantener el orden. ¿Qué factores subyacen a esta violencia persistente? ¿Son estos episodios un síntoma de un problema más profundo en la sociedad?
sociedad? La respuesta a estos interrogantes va más allá de la aplicación de la ley y la presencia militar, requiere un análisis integral de los problemas sociales, económicos, culturales que pueden alimentar la violencia. Es la reflexión que se hace a través de este medio digital que les recomiendo seguirlo. Ojalá podamos ponernos en contacto también con las chicas que pues hacen parte de este medio y que comparten contenido realmente muy valioso. Mientras tanto, ya Evelyn lo decía hace unos instantes, hechos violentos en Quito. La empresa de pasajeros de Quito informó en un inicio que se suspendió el servicio en la estación Playón de la Marín de Lecovía y minutos después dio cuenta de que se realizaba un desvío en la estación del Playón de la Marín, pero el servicio se mantiene, así es que esto para que ustedes también lo tomen en consideración, queridos amigos y amigas. Es importante que estemos conectados con fuentes oficiales. En nuestra ciudad, la empresa metropolitana de transporte de pasajeros de Quito ha informado a la ciudadanía que la estación del Playón de la Marín está cerrada debido a procedimientos de verificación y control que realiza la Policía Nacional en el lugar. Sin embargo, el servicio se encuentra operativo y las unidades de transporte están circulando por fuera de la estación utilizando un carril de vehículos livianos. Solicitamos a las usuarias y usuarios su comprensión y que se mantengan atentos a cualquier información oficial, sobre todo lo relacionado al restablecimiento de la atención en esta estación. Pero sí, lo contaba Evelyn, se reportó una amenaza de bomba que ha sido ya descartada. Esto fue en la estación de Lecovía de la Marín, en el centro de Quito. Los ciudadanos aseguraban, se asustaron porque aparentemente un sujeto sospechoso había dejado una maleta en el basurero y huyó. Elementos de la Policía Nacional pues ya dieron declaraciones. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo uno de los funcionarios con respecto a la inspección que se hizo ya en este lugar y que daba cuenta de el resultado, ¿no? Este descarte de esta amenaza de bomba. El comandante del distrito, Manuela Sáenz, Mauricio León, dio las siguientes declaraciones. Pues la ciudadanía, este instante ya vamos a proceder a abrir la parada de la Metrovía, todo vuelve a la suma normalidad, nosotros nos quedaremos acá unos momentos más y estaremos trabajando igual en los diferentes operativos puntuales acá en el distrito Manolita Sáenz. ¿De qué se trataba este equipaje? ¿Qué tenían en su interior? En el interior no había tenido absolutamente nada, nuestro CAN pasó varias veces por el artefacto y después al ser abierto verificaron que no existía, que es una falsa alarma. Pues la ciudadanía debe estar tranquila, confiar en el trabajo de la policía. Como ustedes pueden ver, la Policía Nacional siempre trabajando por el bienestar de todos nuestros conciudadanos. Estamos presentes aquí, estamos las 24 horas del día y estaremos haciendo operativos puntuales en todo el distrito las 24 horas. Se ratifica que no hay ningún peligro. Nuestros expertos ya nos han dado la aprobación para poder abrir ya todo y que todo vuelva a la normalidad. Pues bueno, ha sido descartada esta alerta que habían presentado los moradores y los usuarios también de esta estación de Lecovía. Recuerden ustedes que se había pedido a la ciudadanía que sea muy prudente en este momento, que no puede dejar abandonados bolsos, o tal vez se lo hizo con alguna intención, ¿no?, de generar este pánico también en la ciudadanía. Esto también tendrán que decirlo, pero de momento las autoridades han descartado una alerta de bomba que se había dado en el sector del Playón de la Marín, donde confluye pues la gente que se dirige a los distintos puntos de la ciudad a esta hora de la mañana. Muchas personas han retomado ya sus actividades presenciales. Hay trabajadores que se mantienen también realizando teletrabajo, que están en la virtualidad. Establecimientos educativos todavía tienen clases suspendidas en estos días, aunque por ahí vi algún papito con una niña de la mano. Ya es también decisión de los padres y madres de familia, ¿no?, en una situación compleja sin duda, porque sí tienes que trabajar presencialmente, si es que no tienes el apoyo de la escuela, de los centros de cuidado infantil, de desarrollo infantil, pues es muy complejo en realidad. También la MT ha avisado sobre cierres viales alrededor de la unidad de flagrancia y la Fiscalía General del Estado. Se recomienda tomar vías alternas. ¿Cuáles son estos cierres? Preste atención. Se habla de la Reina Victoria y Roca, avenida 6 de diciembre y Roca, ¿no? Y también otro cierre en la avenida Patria 9 de octubre, avenida Patria y Juan León Mera, avenida 18 de septiembre y 9 de octubre, avenida 18 de septiembre y Juan León Mera. Bueno, vamos actualizándonos ahí a través de la página de la MT, por favor.
ténganla en sus contactos o los favoritos en Twitter o X, que es ahora, no me acostumbro a decir que es la cuenta de X, pero sí es lo que están manifestando. Hay informes de lo del playón de la Marín, en la avenida Pichincha, el cierre total de la vía en ambos sentidos, piden precaución a la ciudadanía, habilitaron luego la vía en este sector y ya están con normalidad, ¿no? Esto es lo que se da cuenta desde la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hay agentes que están en distintos puntos también realizando sus labores. ¿Cómo explicarles a los niños, no? Tenemos una nota a través de nuestra web, gracias a la Mari Rosero que realizó esta nota, porque sí es difícil hablar con ellos sobre lo que está pasando. El Ministerio de Educación decidió activar las clases en modalidad no presencial hasta el viernes 12 de enero. Niños y adolescentes se preguntan por qué. Una psicóloga ha respondido, habla de que en algunas escuelas y colegios los estudiantes empezaron a hablar de Fito. Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, que se escapó de la cárcel regional en Guayaquil desde el 25 de diciembre de 2023. En ciertos casos incluso están viendo videos de hechos violentos. Ayer en la tarde se enteraron que otra vez, como durante la pandemia, pues debían volver a las clases no presenciales. ¿Cómo explicarles lo que está pasando en Ecuador? Pues Silvia Tapia, psicóloga y profesora de la UDLA, también ha conversado con Radio Pichincha y ella recomienda considerar la edad al decidir si profundizar o no en los detalles de la violencia que se está enfrentando en nuestro país, ¿no? Así, si se trata de niños de educación inicial o primero de básica, lo mejor es solo comentarles que hay problemas para transitar en la calle y que el lunes próximo quizá ya será posible volver a las clases presenciales en el colegio. A los estudiantes mayores de primaria, ha comentado la psicóloga, siempre es importante explicarles lo que pasa sin profundizar tanto. Eso sí, pide evitar que vean videos violentos, contándoles que son falsos o de otros países y que solo buscan producir miedo, ¿no? En términos generales, hay que reiterarles, nos quedamos en casa por seguridad, estamos bien en casa, es el lugar seguro para todos. Si los hijos hicieran más preguntas, deberían responderles que hay algunas personas a las que no les gusta seguir las reglas, que violan las reglas sociales, están robando, haciendo daño en las calles. Otras están tratando de salir de la cárcel, por eso es mejor quedarse en casa. Esto es lo máximo que se les puede dar de detalles, ¿no? La psicóloga también pide aprovechar para explicarles a los adolescentes sobre el funcionamiento de las bandas criminales, cómo capturan también a los adolescentes para el narcotráfico y para otros crímenes, y que la mayoría no logra salir de ahí o termina pues en circunstancias muy lamentables. A los padres y madres les recomienda mantener la calma, darle seguridad a los hijos, niños, adolescentes, también informarse por canales oficiales para no caer en pánico. La familia, la casa, dice, debe estar y debe ser el lugar seguro. Además, la psicóloga señala la importancia de, pese al trabajo telemático, cumplir con el horario de las actividades laborales y dejar tiempo para jugar con los niños y adolescentes. Así podrán aliviar la tensión, el estrés o el temor, aunque claro, gran parte de las familias vive una realidad dura, con crisis económica, con desempleo y enfrentando violencia en el hogar y en los barrios. Muchos niños y adolescentes estos días no podrán conectarse para las clases telemáticas por no contar con computadoras, ni celulares inteligentes, ni acceso a internet. Es una realidad compleja a la que nos enfrentamos. 9 de la mañana con 26 minutos, 9 con 26. Yo les decía, queremos hablar de lo que pasa en el país, de esos problemas estructurales también que se sigan ocurriendo en el Ecuador, y también estamos hablando de que hay trabajadores que están impagos. En medio de todo este tema se pide agilitar recursos para armamento, para garantizar la seguridad de todos y todas, pero se están olvidando de lo fundamental, que es garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que están en condiciones de trabajo precarias. Vamos a hablar con Andros Quintanilla, director del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues en medio de este caos se olvidan muchos temas, lo decíamos, pero están ahí, siguen presentes. Estamos hablando de esas violencias estructurales, y sin duda que un trabajador, una trabajadora esté sin cobrar su sueldo, su remuneración, es también violencia. ¿Cómo estás, Andros? Bienvenido. Buenos días, Sofía, muchas gracias por la invitación. Justamente como tú mencionabas, van más de 4 meses que varios trabajadores y trabajadoras de la cultura siguen esperando la cancelación de sus salarios. Tenemos varias
personas dentro de nuestros servicios que aún no han recibido su pago, tanto proveedores como compañeros que están trabajando por la modalidad de servicios profesionales que aún no reciben su pago. Hay que entender que para poder generar todo un catálogo de servicios, para poder brindar las mejores posibilidades dentro de lo que ofrecemos, los servicios de arte y cultura pública y gratuita, necesitamos tener las condiciones que nos permitan desarrollarnos de la mejor manera. Parte de esto es que los artistas, los trabajadores de la cultura reciban sus salarios a tiempo, que nuestros funcionarios también reciban sus salarios a tiempo. También hay que tener en cuenta que hemos pasado fechas que son festivas y hay que tener por sobre todo en cuenta que estos salarios permiten no sostener individualmente a la persona, sino que son parte del sustento familiar. Es decir, que se ha afectado a más de 172 familias. Estos salarios podrían sostener a esas familias y hasta ahora, hasta el día de hoy, no se puede lograrlo. Y finalmente, considerando este momento convulso del país y que varias veces se ha dicho que el arte y la cultura puede ser la mejor solución, efectivamente puede ser así, pero un arte, un sistema cultural que pueda ser sostenido coherentemente, que pueda funcionar de la forma más idónea. Y parte de eso, insisto, Sofía, es que el salario de los compañeros trabajadores de la cultura sea efectivo y llegue a tiempo. Es por eso que nosotros y nosotras, quienes hacemos el Núcleo Pichincha, hemos hecho este reclamo directamente. Somos parte de la institución pública, pero también le hemos dicho al Ministerio de Economía y Finanzas que no podemos seguir trabajando de esta manera, porque finalmente somos nosotros quienes damos la cara a los trabajadores, a los proveedores, y si es que esto no se cancela, dificulta nuestras actividades y por sobre todo es injusto para quienes han desarrollado ya actividades antes programadas. 4 meses, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué no se les ha cancelado? Bueno, la justificación es lo mismo que pasa en otras instituciones, que el Estado no tiene el dinero, existe, bueno, es de conocimiento público, cerca de un faltante de 5,000 millones de dólares, y eso no puede ser cancelado debido a que ha habido varios retrasos, tanto a los proveedores y por sobre todo también a la acción efectiva del gobierno para cancelar aquellos compromisos ya adquiridos. ¿Cuánto es el monto que se adeuda a los trabajadores y gestores culturales? Más de $60,000 en el núcleo de Pichincha. Si tú sumas en todo el territorio nacional, esto asciende a más de $300,000 de todos los núcleos provinciales del país. ¿La realidad es la misma en todo el país? Claro, la realidad es la misma en todo el país, en otras instituciones y con otros trabajadores. Si bien la Casa de la Cultura es parte de todos estos reclamos, pero lo mismo está sucediendo en otras instituciones. Y haciendo una escala y un paralelismo, lo mismo está sucediendo con otras familias también, ¿no? Los artistas, los gestores culturales, lastimosamente en nuestro país estamos hablando de que en general viven una realidad muy precaria, trabajan sin remuneración, otros están desempleados y otros están trabajando y no cobran su sueldo. ¿Cuál es la realidad del sector cultural en el país, de lo que tú podrías contarnos? Mira, cerca del 54% de los trabajadores de la cultura, según el Observatorio de Políticas de la Cultura, solo el 54% recibe un salario mensual. De estos, el 23% apenas ha logrado poder sostener a partir de un trabajo idóneo a sus familias. Si bien la pandemia, y me refiero a esto porque el observatorio hace referencia a esta cifra, ya sepultó muchas posibilidades de los artistas y gestores culturales. Y ahora el que no se cancele sus salarios implica un golpe más fuerte aún por algo que ya se vino haciendo, porque los artistas, para poder generar su trabajo, los gestores para poder desarrollar todas sus labores, invierten en cada una de sus acciones. Aparte de invertir, que el Estado no cumpla con lo que debería hacer, que es generar un pago efectivo y a tiempo, estamos haciendo que los artistas entren en deudas, estamos haciendo que los artistas no puedan gozar de una estabilidad laboral y por qué no ir mucho más allá, que no puedan gozar de un seguro social, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene estas garantías ya en sí mismo para los artistas y con esto perjudica mucho más. Pensando en la realidad que estamos viviendo en este momento, en lo que yo mencionaba antes de arrancar esta entrevista, de cómo se están ahora pensando en destinar recursos, se está pensando en una consulta popular y más, ¿cuál sería el mensaje que tú le das al Ministerio de Finanzas?
Yo creo que es importante entender, tanto para el Ministerio de Finanzas como para el mismo Estado, representado desde el gobierno, que los trabajadores de la cultura implican un colectivo que va mucho más allá de las necesidades personales, un colectivo representado desde la familia, un colectivo representado desde las comunidades que se vienen nutriendo de las posibilidades y la política pública clara y efectiva. Si es que no logramos cumplir como Estado con políticas públicas claras, con el acceso efectivo, con el acceso a tiempo de los recursos, lo que estamos haciendo está contribuyendo justo a lo que ahora vivimos, a una violencia estructural que lo que demarca es eso, una insuficiencia de recursos, una insuficiencia del Estado presente y que garantice nuestros derechos. Entonces, de este modo, hacemos una demanda clara, puntual, muy respetuosa y a tiempo, para que esto pueda ser cancelado, porque aparte de cuidarnos, parte del cuidado como tal, Sofía, depende que podamos mantenernos. Parte de evitar las violencias es poder generar los derechos básicos para nuestros trabajadores. Y los trabajadores de la cultura históricamente ya han pasado por muchas necesidades. El hacer esto, insisto, lo complica mucho más de lo que ya hemos venido soportando históricamente, que se ha agudizado en la pandemia y que ahora se enfoca más en todo lo que estamos viviendo. Ha existido el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, entendemos que la nueva ministra pues tiene muy poco tiempo en el cargo también, pero supongo que está enterada de esta situación. Yo entendería que tiene conocimiento de esta situación, está al tanto de esto, pero de hecho estamos también intentando hacer acercamientos hacia ella porque entendemos que al ser representante de nuestro sector también podría generar las líneas más adecuadas para que esto se efectivice. Sería importante, ¿no? Pensando en lo que tú estás mencionando, en que hay familias que tienen necesidades en este momento y que deberían poder cubrirlas, ¿no? Porque también entiendo que estarán paralizadas muchas actividades y a muchos gestores culturales dirán, no, yo no voy a seguir proveyendo estos servicios porque no me van a pagar, porque la deuda ya tiene 4 meses, ¿cuánto más, no? Y esto genera muchas complicaciones. Muchísimas gracias. Una inquietud más, ustedes han realizado en algunas ciudades, he visto plantones, ¿va a haber alguna activación? ¿Es posible hacerlo en medio del estado de excepción? Bueno, de hecho, sabemos que los artistas se están organizando y han hecho varios plantones frente al Ministerio de Economía y Finanzas y están como con todos los ánimos exacerbados y entenderemos que todavía lo seguirán haciendo y que siguen sosteniendo esta organización, que como te digo, no es simplemente los artistas, sino desde varios sectores y varias instituciones que proveen al Estado. Bueno, en medio del estado de excepción se vuelve complicado también reunirse, ¿no? Pero sin embargo, ahí está la necesidad, es el hambre a lo que les están enfrentando a día de hoy a los trabajadores de la cultura, algo sumamente injusto. Esperemos que se oiga ese llamado también que se hace desde los actores culturales. Andros Quintanilla, director del núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos acompañaba. Un abrazo grande, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más. Día de regreso, amigos queridos, muchísimas gracias por estar en contacto. Rosa Ponce nos dice, el SRI desde hace 4 meses tampoco devuelve el IVA a los adultos mayores, nos había reportado ya esto también hace unos días Margarita, una querida amiga de la radio, y nos decía que están en espera de la devolución del IVA, que para ellos es importante, pues cuentan con estos pocos recursos. Ya de por sí, para las personas adultas mayores, tener recursos es difícil y contaban con la devolución del IVA, lo cual no está ocurriendo. Así es que tenemos pendiente también ese llamado para que desde el SRI se nos cuente cuáles son las resoluciones, cómo va a estar el tema tributario durante este año 2024. Alicia Ventimilla dice, el gobierno no tiene plata para pagar todas las deudas que tiene pendientes, pero sí va a gastar 60 millones en otra consulta innecesaria. ¿Cómo se entiende eso? Es el comentario de Alicia Ventimilla. También nos dice Jaguar 2, el capitalismo ha demostrado que no surge, ya colapsó, hay que superarlo, vivimos el postcapitalismo, es su comentario en torno a lo que está pasando en el país. Eduardo, saludos, Dulce, saludos también, muchísimas gracias por estar en contacto con nuestro programa en este día jueves, ya es jueves, ¿no? La Gaby Cruz está con nosotros ya. ¿Cómo estás, mi Gaby? Es jueves, ¿no? Sí. Asegúrame que es jueves. Tristemente hemos pasado una semana bastante
bastante atípica, así que sí, estamos perdidos, pero ya es jueves 11 de enero. Sumidos un poquito, sí, en el caos en la ciudad y en el país. Pero bueno, nosotros tenemos toda la información de primera mano para ustedes. Y en este momento justo le comentaba a Sofi, nos reportan que lamentablemente hay un trolebús incendiándose en la parada de la Mariscal. Todavía, bueno, esta es la alerta que se manda. Habría que descartar si es que fue un tipo de atentado, si fue algo accidental. O es la unidad vieja. O es una unidad vieja, pero ese es el reporte que les tenemos en este momento de una unidad del trolebús incendiándose en la estación de la Mariscal. Ahí le copié la imagen Sí, justo le enviamos ya al Carlitos. Es en este momento, así que ya vemos ahí que bomberos ya se encuentran en el lugar asistiendo a la emergencia, así que bueno, esperemos declaraciones oficiales para saber qué fue lo que pasó con esta unidad. Parece que la unidad se ve como viejita, ¿no? Que también estas cosas pasan también en el transporte obsoleto que tiene ya nuestra capital en algunos en algunos sectores, en este caso la unidad de trolebús incendiada en la parada de la Mariscal. Vamos a esperar la versión oficial, por favor, para que podamos dar cuenta de lo que está ocurriendo. Este es un hecho, la unidad se está incendiando porque todavía no tenemos respuesta de parte de las autoridades. Más temprano ya se descartó una alerta de bomba en el sector del Playón de la Marín. ¿Qué más? Bueno, vamos a conectarnos también en tan solo unos instantes con nuestra compañera Evelyn Caiza. Apenas ella llegue, está trasladando, entiendo, al sector de Quitumbe, también para contarnos cómo está el ambiente, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas son hechos violentos que nos llaman mucho la atención, ¿no? Vamos a hacer el balance con las declaraciones que han dado también las autoridades. Así es, y bueno, César Zapata, comandante de la policía, señaló que hay 2 policías secuestrados. Un caso se dio en Calderón, en el norte de Quito, mientras que otro ocurrió en La Tacunga. Estas declaraciones las dio la tarde de ayer en una rueda de prensa efectuada en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aquí Zapata mencionó que en total había 6 policías secuestrados, sin embargo ya 4 habían sido liberados. Además mencionó que hay un policía que fue gravemente herido en Orellana. El uniformado recibió un disparo en la columna. Actualmente él fue trasladado ya a un hospital de Quito. El comandante detalló que en el ataque ocurrido en Orellana, otro agente también fue herido, pero él ya se encuentra estable. Y bueno, la policía también señaló la tarde del martes que 2 policías fueron asesinados en Novol, en Guayas. Las víctimas fueron el cabo segundo Alex Tanday y el cabo segundo Luis Guanotuña. Y bueno, lo que nos dicen es: este es el sacrificio que juramos a la patria y no descansaremos hasta dar con los responsables de este hecho criminal, así lo indicó la policía en sus redes sociales. Muy duro escuchar esas declaraciones, sí. ¿No? Se siente un poco a que se desprotege también a la fuerza pública, sin duda. Este es un trabajo muy complejo, muy duro, para el que se tienen que preparar, formar bien las personas que ingresan a la Policía Nacional, pero la situación es atípica, sin duda, pero claro, cuesta un poco escuchar esas declaraciones que se están dando, ¿no? Asimismo, 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo se encuentran retenidos por los privados de la libertad. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, la tarde de este miércoles. Señaló que estas 139 personas se encuentran retenidas en los centros de privación de libertad de Azuay número 1, Cañar número 2, Napo número 1, Tungurahua número 1 y Cotopaxi número 1. Policía Nacional y Fuerzas Armadas continúan trabajando articuladamente para la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios, es lo que nos han dicho. Sin embargo, tenemos ya varios días que están retenidos y dentro de los centros de privación de libertad, que lo que nos quiere decir es que los que están a cargo, los que están al mando de estos centros de privación de libertad son precisamente los presos, no son las personas que deberían estarlo, o sea, la Policía Nacional o el SNAI, ¿no? En los videos que han circulado en redes sociales se ha observado que los reos tienen amenazadas a las personas retenidas, las amenazan con cuchillos, pistolas, machetes y apuntándolos con armas. Los retenidos son obligados a mencionar las demandas también de las personas privadas de la libertad, Gaby. Sí, así es, estos desmanes se originaron en los centros de privación tras las fugas de Adolfo Macías alias Fito, el
líder de la banda Los Choneros, y de Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, cabecilla de la banda Los Lobos, y tras el decreto de estado de excepción dictaminado por el presidente Daniel Noboa. Esas imágenes son muy fuertes, ¿no? Hay que tener cuidado también con las imágenes que se difunden. Pero esta es la realidad de nuestro país en este momento. Vamos a conectarnos con nuestra compañera Evelyn Caiza a esta hora. Ella se encuentra en el sector de Quitumbe. Corrígeme, por favor, si me equivoco, porque está recorriendo la ciudad. Son varios puntos donde el día de ayer se dieron hechos violentos. ¿Cómo estás, Evelyn? Buenos días. Están, compañeras, buenos días. Así es, nosotros nos encontramos en el sector del Blanqueado, en la UPC, donde ayer se registró una explosión, un presunto atentado acá. Hace menos de un minuto la policía se encontraba limpiando el lugar, se encontraba recogiendo un poco los escombros, sacando los colchones, sacando las camas, el material de indumentaria que también con el que cuenta la UPC. No, bueno, ellos ya acabaron de irse, en este momento están ya alistándose. Esto es lo que les podemos contar acá desde la UPC, donde ayer aproximadamente a las 9:45 de la noche fue que se registró este atentado, este presunto atentado con una bomba. Afortunadamente no se registraron pérdidas de vidas, ¿no? El hecho violento ocurrió en el barrio El Conde sin dejar víctimas. La policía denunció un atentado contra uno de sus destacamentos en la administración zonal de Quitumbe, en el sur de Quito, la noche del 10 de enero, esto en medio del estado de excepción que vive el país. Según la institución, este hecho violento registrado a las 21:45 causó destrozos en la unidad de policía comunitaria Blanqueado El Conde, pero sin dejar víctimas. En redes sociales circularon videos donde se observa cómo desconocidos llegaron con explosivos y se suben a una moto y se van. Unidades investigativas realizan el levantamiento de los indicios para la localización de los causantes, esto según aseguró la policía en un comunicado. Un amplio contingente policial se desplazó al sitio, la infraestructura quedó visiblemente afectada. Además de este atentado contra la UPC de Quitumbe, un carro también fue incendiado en otros sectores de la ciudad, un puente peatonal también resultó afectado en Quito. Esto es un día después de que el gobierno declarara al país bajo conflicto armado. Esto es lo que ustedes pueden ver al momento. La policía ya se está retirando, no hay afectaciones graves tampoco a las viviendas, solo la UPC quedó completamente destruida, por decirlo así, ¿no? Vamos hubiésemos querido mostrarles un poquito las tareas que realizó la policía, también conversar con ellos, pero se tuvieron que ir hace menos de 2 minutos y pues acá estamos. Esto es lo que les podemos contar hasta el momento. Regreso con ustedes, chicas queridas. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Ahí está la realidad de esta UPC. ¿Cómo estaba funcionando antes la UPC? También quisiéramos saberlo, si es que existen indicios también de quienes perpetraron este hecho. Pues bueno, estaremos pendientes también de los informes y los balances que se hagan a lo largo del día, porque esta es la situación que estamos enfrentando como ciudad, muy dura, muy compleja. Entendemos que es un tema simbólico, ¿no? El atentar contra estas unidades de policía comunitaria, lo mismo que los puentes, las unidades de transporte, o bueno, por lo menos se han hecho explosiones cerca de gasolineras también. Todas estas cosas intentan enviar estos mensajes a la ciudadanía. De caos, de pánico, de desestabilización. Pero bueno, nosotros tenemos que igual mantener la calma, estar atentos, más resguardados, más seguros. En estos momentos cualquier cosa puede pasar, así que eso es lo que nos corresponde por nuestro lado. Y bueno, un poco también hablando de lo que sucedió el día de ayer y lo que ya habíamos mencionado de los guías penitenciarios, ellos también se mostraron preocupados e indignados. Ellos son los integrantes de la Asociación de Servidores Penitenciarios. En una rueda de prensa, Carlos Ordóñez, su vicepresidente, junto a una de sus compañeras y su abogado, dijo que los han prostituido, eso fue lo que dijo, al pasarlos de una institución rectora a otra. Nadie ha sabido manejar el sistema penitenciario. Además, prendió las alarmas al señalar que desde el 2021 les quitaron todo su armamento. Eso fue lo que dijo el día de ayer a través de una rueda de prensa. Ordóñez, agente de seguridad,
penitenciaria en grado segundo detalló que en el 2021 el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas y Adolescentes Infractores SNAI entregó voluntariamente sus armas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vaya a saber por qué, y ahora las consecuencias. El domingo 7 de enero se admitió la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de los Choneros, aunque según José Serrano, exministro, el escape habría ocurrido el 25 de diciembre. El presidente de la República ayer en una entrevista dijo que hasta el día anterior de que se conoció de su no presencia, porque no lo dicen, no nos están diciendo se fugó, sino dicen la no presencia, desde el lunes 8, cuando hubo una nueva fuga, las bandas del crimen organizado han efectuado nuevos actos de violencia, entre ellos el ingreso con armas a las instalaciones de TC Televisión, la quema de vehículos, colocación de explosivos y más. Y bueno, a través del decreto 111, el presidente Daniel Noboa declaró a 22 grupos de crimen organizado como terroristas. Esta ya es una nueva denominación. Y desde el lunes, privados de la libertad retienen ya a los guías. Según el agente de seguridad penitenciario Carlos Ordóñez, han manejado la seguridad de las cárceles sin equipamiento ni garantías. Cuando hay una fuga, a ellos se lo llevan los presos. ¿Y qué es lo que nos menciona? Siempre hilamos por el más desprotegido. Uniformes no hay ni logística. Nunca hemos dirigido nada en el sistema penitenciario, tenemos los peores sueldos. Sabemos que como en toda entidad pública hay corrupción, tristemente nuestra institución no se aleja de aquello. Es hora de tomar acciones, se ha hecho una labor sacrificada. Bueno, esto es lo que dicen los guías penitenciarios, ¿no? 3 días de guerra y sus compañeros siguen retenidos, no saben cómo se encuentran. Que esto sirva para presionar al Ejecutivo y al Legislativo. Estamos para ingresar un proyecto de ley de mejores condiciones. Si queremos mejorar el sistema, se debe empezar por la seguridad, señaló y precisó que son 2.800 quienes trabajan en 3 guardias, unos 800 para controlar una población de 31.000 privados de la libertad en 36 cárceles del país. Y también reclamó que la sociedad haya estigmatizado el trabajo del guía penitenciario, no se invierte en capacitación ni en entrenamiento. También una guía penitenciaria mujer tuvo la palabra y se expresó, ¿no? Sí, ella, Rebeca García, esta guía penitenciaria, recordó que detrás del uniforme hay familias, hay hijos, esposos que les esperan en casa. Aseguró que el Estado se olvidó de ellos, que solo habla de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y bueno, lo que nos menciona es cada vez que entramos a un centro carcelario no sabemos si saldremos. Compañeras, trabajamos en pabellones de hombres. Y bueno, también Diego Pozo, abogado de esta asociación de guías penitenciarios, dijo estar preocupado por lo que ocurre en las cárceles de escala nacional. Se ha generado también este rechazo contra el SNAI. Lo que nos menciona es, se han viralizado videos en los que se atenta contra la integridad física y psicológica y la vida de los servidores penitenciarios. El SNAI no dice algo con certeza, no ha dicho la nómina de los retenidos, por ejemplo, no ha dicho si es que existen fallecidos, y las familias, pues obviamente están desesperadas. Sin duda, ¿cómo no estarlo, no? Si sus familiares están en esas condiciones y además se han viralizado algunos videos que dan cuenta de agresiones y torturas, malos tratos en contra de los guías penitenciarios. Desde el municipio se nos envía una imagen de lo ocurrido en el trolebús de La Mariscal, pues precisamente nos dicen la unidad M11 del trolebús sufrió un daño mecánico en la parada La Mariscal, sentido sur-norte. Estamos tomando las acciones pertinentes para salvaguardar el bienestar de nuestros usuarios. Infórmese por fuentes oficiales. Lo decíamos, esto había que esperar una confirmación para saber qué pasaba, porque hoy uno se asusta cuando pues ve fuego, en este caso el humo en esta unidad, pero se trató de una avería, un daño mecánico en la parada La Mariscal, sentido sur-norte. Se están tomando las acciones pertinentes para salvaguardar el bienestar. La empresa de pasajeros de Quito ha informado esto y ha pedido que se informen los ciudadanos y ciudadanas por fuentes oficiales. Así es. La parada está suspendida por el momento, ¿no? Claro, evidentemente, seguramente ya el trolebús tomará otras rutas para poder continuar con su labor, pero eso es lo que les mencionamos en este momento y como bien lo aclaró Sofi, fuentes oficiales. Hay que estar en este momento buscando información
en fuentes oficiales, esperando también la información de las autoridades para evitar generar también un poco de esta desinformación, de estas falsas alarmas, que más bien es un momento de mantener la calma y no generar más toda esta desinformación que también la hemos visto en estos días. Sí, eso es también súper necesario, bien tú lo decías, hay que buscar fuentes oficiales, hay que tratar de corroborar, no es la tarea de todo ciudadano y no todos saben cómo hacerlo, pero hay que buscar fuentes oficiales de dónde pueda provenir esta información. Si se trata de transporte, bueno, busquemos al municipio, busquemos la cuenta de la MT, busquemos la cuenta de la empresa de pasajeros, de la Secretaría de Movilidad, que nos van actualizando los datos, ¿no? ¿Qué pasó también el día de ayer? Y pues bueno, esta cifra se va actualizando. El Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 recibió 8,748 emergencias en el país desde las 6 del 9 de enero hasta las 6 de este miércoles, 6 horas de este miércoles 10 de enero del 2024. La entidad indicó que ese número corresponde a una frecuencia similar a las alertas habituales que se reciben a un día normal, a pesar de que el país está en una conmoción interna. La mayor cantidad de reportes corresponden a las provincias de Guayas y Pichincha, y en estas emergencias no se incluyen hechos registrados en Quito a partir de las 10 de la mañana. Por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer en Monteserrín, que intentaron incendiar un vehículo, mientras en un puente peatonal de Calderón explotó un artefacto, y en el puente de Hualo hubo una alerta de bomba también. Y obviamente lo que ya incluye las alertas del día de hoy. Bueno, también tenemos un balance que dieron el día de ayer las autoridades de las Fuerzas Armadas de lo que están ellos también trabajando en territorio a nivel nacional por esta crisis de inseguridad que vivimos en el país. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que en los operativos realizados a nivel nacional se han detenido a 329 sospechosos, se rescataron a 41 personas y 5 delincuentes pues fueron abatidos. Así es, ahora se está utilizando este término de terrorista, ¿no? Así es. Ayer lo analizábamos también y pues habrá que ver luego las implicaciones que tiene, ¿no? Si es que se aborda de este tema. Por ejemplo, en el caso de TC Televisión, las personas, he visto, están procesadas por este delito, serán procesadas por este delito. Los 329 sospechosos, hay que ver los procesos judiciales que se realizan y cuáles son los sustentos para llamar terroristas a las personas que han sido detenidas, ¿no? Estas operaciones militares que hemos realizado, en las que hemos logrado neutralizar a terroristas y capturarlos, lo hemos hecho con nuestro personal de inteligencia, tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas, indicó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Agregó que según la información proporcionada por el SNAI, no existe ningún rehén asesinado en la cárcel. Actualmente dentro de las prisiones hay 139 personas retenidas dentro de las prisiones, ¿no? Por ello indicó que el personal militar está custodiando los exteriores de las cárceles para que no existan desmanes. Están en los exteriores, ¿por qué no están adentro? ¿Por qué no están controlando lo que pasa con las personas privadas de la libertad? Bueno, estamos conteniendo para cualquier evento que pueda suscitarse, estamos manteniendo el control por el momento, es lo que dice. Vela mencionó que los 329 detenidos obedecen a 3 organizaciones delictivas: Tiguerones, Lobos, Los Choneros. Además señaló que un grupo élite está en la búsqueda de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de Los Choneros, y se supo que se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el domingo 7 de enero, aunque bueno, ya veíamos la información que aparentemente habría sido unos días antes. Ajá, y bueno, ya hemos mencionado lo que ha ocurrido en estos días con la crisis de inseguridad, pero vamos también con un atentado que se registró en la provincia del Oro, y es que Ecuador ya vivió su tercera noche de terror, con reportes de varios atentados terroristas en diferentes sectores del país, y varios medios locales ya reportaron un nuevo enfrentamiento armado dentro del centro penitenciario de Esmeraldas y ataques contra 2 vehículos en la provincia del Oro. Esto ocurrió la noche del miércoles 10 de enero, se registró una balacera en el interior de la cárcel de varones de Esmeraldas. A través de redes sociales, las personas compartieron videos en los que se escuchaban varias detonaciones y enfrentamientos, y una de estas videos se podía apreciar cómo la gente vivía en las inmediaciones
inmediaciones de la cárcel y claramente se escuchaban los estruendos. Eso fue la noche de ayer. Y según información extraoficial, este enfrentamiento sería entre los integrantes de un grupo delictivo que produjo una ola de violencia el 9 de enero en Ecuador y militares, pero hasta el momento el SNAI también no se ha pronunciado sobre este hecho. Y también en El Oro se reportaron ataques en contra de 2 vehículos, los cuales fueron incinerados. Uno en el puente del balneario La Cocha, en la vía Cuenca Girón Pasaje, y otro en el puente del intercambiador del tráfico en la vía Machala Santa Rosa. Así es, así están las cosas en el país, hechos lamentables, pero bien reclamaban desde Esmeraldas. Esto no es nuevo en Esmeraldas, esto viene pasando desde hace rato, y sí han dicho fuertemente que molesta incluso de que solo cuando la violencia llega a la gran capital se tomen acciones, se busque hablar de población en riesgo cuando ellos están poniendo los muertos desde hace rato en nuestro país. 10 de la mañana en punto, 10 en punto, vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida regresamos, también vamos a hablar de esos temas estructurales, ¿no? De eso que viene pasando en el Ecuador, en ese Ecuador profundo, donde están los trabajadores y trabajadoras que se tienen que enfrentar a situaciones y conflictos laborales en los que tienen muy pocas garantías por parte de las instituciones del Estado. Ya volvemos. Nancy Bastidas nos escribe, nos dice: es urgente depurar la policía, las Fuerzas Armadas, el SNAI y el sistema de justicia selectivo. El gobierno debe controlar las cárceles y combatir a los narcos y la mafia. Es lo urgente, salvar al Estado, salvar la institucionalidad. Mi Gaby, vamos a conectarnos a esta hora con Camilo Díaz, él es familiar de los trabajadores de Textiles del Valle, que hoy están en una audiencia en el Ministerio del Trabajo, pues vienen enfrentando una situación compleja de falta de pagos, les han cerrado las puertas también de la empresa, y queremos que nos cuenten qué implicaciones tiene esta audiencia y qué es lo que esperan. ¿Cómo estás, Camilo? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias por atender la llamada. Sabemos que a esta hora están realizando un plantón en los exteriores del Ministerio de Trabajo porque hay una audiencia. Cuéntanos de qué se trata. Listo. Quisiéramos comentar un poco del contexto que tiene la lucha de nuestros compañeros trabajadores de Textiles del Valle. Yo soy nieto de uno de los trabajadores afectados. Y la situación comienza desde hace 1 año y medio más o menos, que la empresa decidió dejar de producir los textiles que venía produciendo desde hace tiempo para cambiar su modelo de negocio hacia la importación de hilo chino. Sin embargo, las injusticias comienzan en que, a pesar de que ya venía sin producción la empresa, la gerencia no desvinculó a los compañeros para evitar pagar las liquidaciones y los mantuvo en la incertidumbre durante más de 1 año. Es decir, la empresa no despidió a los compañeros, los mantuvo en la empresa sin hacer nada. Por ejemplo, había momentos en donde la gerencia mencionaba que se pongan a jugar cartas, que tal vez se pongan un poco a arreglar las máquinas, y realmente a los compañeros los mantenían dentro de la fábrica sin producir, también con la intención de que los compañeros eventualmente se cansen y decidan renunciar para evitar pagar las liquidaciones que les corresponden. Entonces, en este momento se ha llegado a este proceso legal a través del Ministerio de Trabajo, en donde se han puesto las medidas correspondientes para que la empresa, si es que ya no va a producir, si es que ya no tiene intenciones de seguir contratando a los compañeros, pues que los liquide lo que les corresponde. Sin embargo, ha habido un sinfín de irregularidades dentro de este proceso. Por ejemplo, los compañeros han denunciado, mi abuelo denunció que en la madrugada del día martes a las 2:30 de la mañana, la empresa decidió sacar las máquinas que tenía dentro, que de alguna manera era una garantía para los compañeros trabajadores de que se les va a pagar lo que le corresponde. Sin embargo, la empresa violó completamente el toque de queda, no le importó que haya un toque de queda, y a las 2:30 de la mañana sacó la maquinaria. Entonces, para nosotros es una situación difícil. Hay muchas familias que tienen familiares con discapacidades, hay compañeros que sus hijos tienen complicaciones en mandar a la escuela porque no tienen para los pasajes, hay compañeros que también tienen hijos universitarios que también están con complicaciones de
de acceder a la educación, precisamente porque no están disponiendo de los recursos, y realmente este momento de incertidumbre ha generado también mucho malestar dentro de las familias de nuestros compañeros afectados. Entonces, el día de hoy se está realizando una audiencia entre la patronal y el Comité de Empresa de Textiles del Valle, y estamos esperando que de alguna manera se dé una solución a este problema que ya vienen atravesando nuestras familias desde ya más de un año. Entonces, ese es un poco el contexto, compañeros. Sí, Rubén, buenos días. Es lamentable lo que nos cuentas, y más como nos mencionas, que hay compañeros que no tienen ni para el pasaje, que tienen hijos pequeños, la comida también. Son gastos que en realidad a veces las empresas no consideran, y no es loco lo que ustedes están pidiendo, realmente es su derecho. Coméntanos un poco, Rubén, ustedes están, si no estoy mal, en este momento en los exteriores, ¿verdad? De Textiles del Valle. Del Ministerio de Trabajo. Del Ministerio del Trabajo. No sé si es que ya tienen como, alguien ya salió a hablar con ustedes, algún pronunciamiento, entendemos que están en esta audiencia, pero si es que ya les dieron como algunas luces para buscar una solución a este problema. Bueno, por el momento todavía no hemos tenido noticias acerca de lo que está sucediendo. Sin embargo, estaremos aquí hasta que los compañeros que están adentro pues puedan notificarnos cuál va a ser los resultados de esta audiencia, ¿no? Nosotros realmente creemos que la gerencia por el momento no nos va a dar solución, porque ya hemos venido atravesando estos procesos de audiencia durante varios meses y no ha habido avances significativos para nuestra situación. O sea, el Ministerio de Trabajo ya conocía hace rato esta situación. Es una más de las audiencias que se han dado. Sí, esta es una más de las audiencias que se han realizado, y realmente no ha habido avances dentro del proceso legal que se ha venido realizando, porque realmente hay un abandono por parte de las instituciones a los trabajadores, hay un abandono hacia la protección de nuestros derechos. O sea, imagínense que nuestra situación realmente no es de hace un mes, 2 meses, vamos más de un año en donde nuestros derechos han sido violentados, los derechos de nuestros compañeros, los derechos. Están 22 trabajadores afectados dentro de este proceso. 22 trabajadores, 1 año y medio sin recibir los sueldos ni tampoco liquidaciones. O sea, hasta el momento no les han despedido, no ha habido ese despido intempestivo. Exacto. Porque precisamente la estrategia de la empresa ha sido alargar este proceso, alargar el momento de incertidumbre de nuestros compañeros, para que de esa manera nos cansemos, terminemos renunciando y aceptando liquidaciones de migajas, que es lo que la empresa pretende darnos, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que han trabajado entre 25 años y se les quiere dar liquidaciones de $5,000. Eso no es justo, no podemos aceptar eso. O sea, son compañeros que han entregado toda su juventud, han entregado su vida para que la empresa haya crecido, para que la gerencia se haya enriquecido, y no nos parece justo que después de 25 años de trabajo a los compañeros les quieran dar liquidaciones de $5,000. Pero la empresa sigue funcionando, la empresa no ha quebrado, la empresa tiene rentabilidad. De lo que nos han comentado es que la empresa no ha quebrado, sin embargo ya no tiene intenciones de seguir produciendo, porque como le mencioné al inicio, le sale más barato importar hilo chino que hacer la producción en el Ecuador. Muchísimas gracias, Camilo, y es importante también lo que tú mencionas, atándolo a otro hecho que ocurre en estos días, ¿no? Que es este Tratado de Libre Comercio con China, pensando en estas realidades que ojalá y también las tomen en cuenta los legisladores cuando analicen este tema, cuando se vea de frente a los trabajadores y trabajadoras que se ven envueltos en circunstancias de que se reemplaza su trabajo por hay que decirlo también, muchas materias primas que vienen a un precio demasiado económico desde China. Te enviamos un abrazo, y también a los trabajadores y trabajadoras esperamos, por supuesto, saber qué pasa con ellos, qué pasa con ellas. Y con esta audiencia también. Quisiéramos añadir un pequeñito punto más, ya con esto terminar. También mencionar que la lucha de los compañeros de trabajadores de Textiles del Valle también se ha visto afectada
por esta situación que hemos venido atravesando en estos últimos días en el Ecuador. El día lunes que nosotros hicimos la huelga en la fábrica, nos tomamos la fábrica, llegó la Policía Nacional con amenazas, llegó a amenazarnos de que van a venir a desalojarnos. Incluso cuando ya salimos a las afueras de la empresa nos dijeron: vean, compañeros, ustedes tienen todo el derecho de protestar afuera, pero recuerden que están en toque de queda. Si a ustedes les encontramos más allá de las 11 de la noche, ustedes se van a meter en problemas. Entonces, esta situación también está afectando a las luchas de nuestros compañeros que están sufriendo injusticias. Y que ve mermada también la capacidad de acción de nuestros compañeros. Y que obviamente también el proceso de violencia que está viviendo el Ecuador, de alguna manera, sí asusta a nuestras familias para poder mantenernos en lucha, pero sin embargo nosotros sabemos que si no nos paramos duro, a pesar de todo lo que esté pasando en el país, no vamos a recibir justicia. Entonces quisiéramos también dejar bien en claro de que sí está afectando esta situación a los procesos de lucha y que también nosotros, a pesar de todo, nos seguimos parados en firme. Bueno, lo que dices es importante, Camilo, porque como tú estás mencionando, no se respetó el toque de queda para sacar la maquinaria, pero si ustedes hubiesen estado afuera para impedirlo, ustedes sí podrían haber sido detenidos, según lo que les ha manifestado también la fuerza pública. Gracias, Camilo Díaz. Pues bueno, también los trabajadores de esta empresa están reclamando por sus derechos, están mostrándonos la vulneración a los derechos que ocurre en total impunidad en nuestro país, porque no puede ser que 1 año y medio pues tengan que estar aguantando esta situación. Es la misma realidad de muchos trabajadores en muchas otras empresas que intentan jugarles de esta manera, como dicen, jugarles a que se cansen y evadir todas las responsabilidades que se han adquirido con la generación de riqueza por su trabajo durante tantos años, Gaby. Sí, es muy lamentable, y como ya lo mencionó también Camilo, que tengan que hacerlo igual en estas circunstancias, ¿no?, que estamos atravesando esta crisis, y que igual ellos mencionan que seguirán ahí, seguirán protestando por sus derechos, pese a lo que pueda pasar. Y era el tema de que por el toque de queda y nos sacaron la maquinaria, pero ellos podían verse afectados en la justicia si es que incumplían, obviamente, por el estado de excepción. Entonces es un hecho muy lamentable, pero que lo están asumiendo en este momento, y esperamos pronunciamiento de ellos, de esta asociación de textiles, que nos comenten qué pasó después de esta audiencia. Estaremos muy pendientes de su caso, y nosotros siempre aquí dispuestos a escucharlos y también a dar a conocer estas noticias que son muy importantes. A propósito del Tratado de Libre Comercio con China, bueno, la Alianza Basura Ser Ecuador ha emitido el día de ayer un comunicado, dicen es un pronunciamiento de las organizaciones de la sociedad civil ante la decisión de la Asamblea Nacional frente al TLC con China. El Tratado de Libre Comercio con China es el primer acuerdo comercial que Ecuador firma con un país asiático. Este fue firmado de manera virtual y simultánea el 10 de mayo en Quito y el 11 de mayo en Beijing. El proceso de aprobación ha recibido un inconsistente informe favorable de la Corte Constitucional y de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. El día 11 de enero de 2024 será presentado al Pleno de la Asamblea y requiere 70 votos para ser finalmente aprobado. Desde la sociedad civil, el movimiento ecologista y la academia hacemos un llamado a los asambleístas para detener la firma de este tratado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Basura Ser sobre este tema, no? Ellos dicen, en términos de residuos, violenta el convenio Basilea y sus 2 enmiendas de las que Ecuador es signatario, y que nos compromete a cesar el comercio transfronterizo de desechos. El TLC abre las puertas de nuestro país para que, en nombre de la economía circular, se permita el ingreso de residuos eléctricos y electrónicos, chatarra, baterías, desechos plásticos y otros residuos contaminados con sustancias químicas y radioactivas. En un país que enfrenta una grave crisis sanitaria para la gestión de sus residuos, que tiene rellenos sanitarios, celdas emergentes y basurales a punto de colapsar, y que recicla tan solo el 5% de los desechos, es irresponsable y obsceno importar desechos disfrazados de materia prima. En lo que refiere al sistema agroalimentario, el TLC abre las puertas a las semillas transgénicas con su paquete de agrovenenos. Esto atenta contra la soberanía alimentaria, el patrimonio genético, los derechos de los pueblos y la naturaleza. Además, es inconstitucional. Eso es lo que dicen. Ese
ese es el pronunciamiento que deberá ser analizado, sin duda, desde muchos otros aspectos por parte de la Asamblea Nacional, pero esta es la postura que tienen algunas organizaciones de la sociedad civil en torno a este Tratado de Libre Comercio. Y bueno, volvemos a la situación de inseguridad que tiene nuestro país en este momento, ¿no? Y bueno, retomando un poco este tema, para comentarles que ya un juez anticorrupción acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para 11 procesados por el delito de terrorismo tras su violenta irrupción en el canal TC Televisión en Guayaquil. Esta audiencia de flagrancia vía telemática inició la tarde de ayer. Aquí la Fiscalía formuló cargos contra 11 de los 13 procesados, ya que las otras 2 personas lamentablemente son menores de edad y se encuentran a la espera de su audiencia de flagrancia en la unidad de menores infractores debido a que son adolescentes. Los 13 detenidos pertenecerían a la banda Los Tiguerones. La Fiscalía también indicó que todos ellos fueron aprehendidos en la tarde del martes luego de irrumpir en las instalaciones del canal de televisión y con armas de fuego, dinamita y cuchillos los delincuentes arremetieron contra los trabajadores. Mientras todos estos actos se transmitían en vivo, todos los pudimos ver, es verdad. Se ha hablado mucho acerca de transmitir estos actos. Evidentemente aquí estaban ellos tomados la señal, pero reproducir estos hechos, por más que nos llama la atención verlos, genera más terror y es parte de hacerle el juego a esta guerra psicológica también que nos implantan estos grupos que hoy quieren que el país reaccione de una forma en la que todos nos veamos envueltos en un conflicto que aparentemente era entre bandas, que aparentemente nos tenía al margen. Pues no, ahora nos están diciendo que con todos y todas, y todos y todas podríamos vivir este tipo de hechos o presenciar estas imágenes horrorosas de lo que ha ocurrido en nuestro país. Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Fabricio Colompico por su presunta participación en el delito de intimidación en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Sí, Colompico fue señalado por Salazar de estar detrás de las amenazas en su contra, atentando contra su vida. La acusación de la fiscal la hizo pública durante la audiencia de formulación de cargos en contra de 8 personas en el marco del caso Metástasis. Esto ocurrió la semana anterior. El presunto integrante, sería cabecilla de los Lobos, fue detenido en Quito y trasladado a Riobamba por un caso de presunto secuestro. Esto ocurrió el pasado 5 de enero. Pero 3 días después, en un video, responsabilizó a la fiscal Salazar y al presidente Daniel Noboa de lo que le pase a él, debido a que el gobierno planificaba cambiarlo a la cárcel La Roca de máxima seguridad. Este es ubicado en Guayaquil. Y luego obviamente fugó del centro penitenciario de Riobamba junto con otras 38 personas y al momento es buscado por la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, ayer también la policía difundió imágenes de la captura de otro a quien denominan cabecilla de los Lobos en Ibarra. En el domicilio del terrorista, dicen ellos, se encontró armas y tacos de dinamitas. Primero, pues no han aclarado si ese era su escondite o era su domicilio, porque se ve una situación bastante precaria, ¿no? Y si están hablando de un cabecilla, yo me pregunto y cuestiono muchísimo si es que en verdad los cabecillas de las bandas, si es que son los cabecillas de las bandas a quienes están atrapando y si es que los cabecillas de las bandas viven como vive aparentemente esta persona en unas situaciones totalmente precarias, ahí una camita casi al piso, con los explosivos. Están tratando de encubrir algo, así es, no se sabe, ¿no? Claro, o sea, yo creo que falta ahí una mayor explicación sobre cómo se está abordando esto de denominar cabecillas a las personas que están deteniendo, porque, a ver, si estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de que mueve millones de dólares en el país. ¿Dónde está esa plata? Es lo que quisiéramos saber. Así es. La verdad es que ver estas imágenes a mí me genera muchas dudas, muchas inquietudes, si es que realmente un cabecilla del crimen organizado vive de esta manera. Dicen era el domicilio del terrorista, eso es lo que han podido explicar, o era su escondite, pero
quién le ayuda a lavar el dinero, dónde está el dinero que produce este cabecilla. Si van a desmantelar, desmantelen todo, desmantelen todas esas redes de lavado, todo lo que sostiene el crimen organizado en nuestro país, porque para mostrarnos show con estos operativos que van dirigidos específicamente a estas zonas, pues bueno, está bien, es necesario, hay que hacerlo, hay que atrapar a las personas que están relacionadas con el crimen organizado, pero que nos digan que son cabecillas y que no nos expliquen si es que este era su escondite, su domicilio, cuáles son las otras propiedades que manejaba, dónde están todos los recursos que se mueven por parte del crimen organizado. Bueno, a mí me genera muchas dudas, las planteo porque en nuestro país hay que darnos de ese baño de verdad. Hay mucho dinero que circula en muchos negocios ilícitos, pero que aparentemente son negocios legales, y ahí quizá está el quid del asunto, porque es el financiamiento el que les permite seguir reclutando a jóvenes, seguir metiéndoles esa esperanza de poder ser prósperos a través del crimen organizado. Sí, es muy lamentable esto, pero es verdad, necesitamos más información, o al menos la información real de lo que está ocurriendo, pero bueno, como lo hemos mencionado, nos dependemos mucho de las autoridades, así que es la información que tenemos hasta el momento. Y bueno, también en otro tema es que Roberto Izurieta, secretario de Comunicación, informó que la canciller Gabriela Sommerfield está dialogando ya con autoridades colombianas para cumplir con la repatriación de 1.500 detenidos de ese país que se encuentran en las cárceles de Ecuador. Ella dice: esperamos tener resultados, los avances son positivos. También Izurieta enfatizó que la posición del gobierno de Daniel Noboa es devolver a su lugar de origen a todos los privados de libertad que no son de nacionalidad ecuatoriana, porque actualmente existen como limitaciones de ocupación en las cárceles. Y bueno, sin embargo, el gobierno de Ecuador ha sido desmentido también por el Ministerio de Justicia de Colombia, que le ha recordado que rige el Tratado de Estrasburgo y que no es factible repatriar por el deseo de Ecuador a 1.500 presos colombianos, que se analizan los pedidos caso por caso y siempre que se cuente con la voluntad del privado de la libertad, que haya cumplido al menos el 50% de la condena. O sea, es complicado este tema también. Las autoridades, por su lado, están negociando, están dialogando, pero en el tema de seguridad y en el tema de repatriación de presos en cárceles, hoy en día es muy complejo, así que dependemos también de las autoridades colombianas para lograr este objetivo. Así es, esto lo dijo el día de ayer, habló de 1.500 detenidos, estamos hablando que en las cárceles hay cerca de 40,000 personas, 1.500 de ellos y de ellas serían extranjeros. Es un pequeño porcentaje, pero claro, si miramos 1.500 representará también unos recursos, pero más allá de eso está todo lo otro, estos convenios internacionales que podrían complicar. Roberto Izurieta ha dicho que es importante que se hagan reformas a la normativa legal, no solo para brindar garantías a la fuerza del orden en su accionar, sino también para hacer cambios en las cárceles a fin de clasificar los privados de la libertad y así identificar quiénes son en realidad una amenaza para la sociedad. Bueno, las personas detenidas, 329, que es lo que se ha informado el día de ayer, pasarán a ser juzgados, sus casos conocidos por 14 jueces anticorrupción y crimen organizado que fueron designados en diciembre de 2022. Así es, ellos estarán a cargo de estos casos ya denominados de terrorismo que se derivan de la conmoción interna que vive el país por todos estos atentados provocados por grupos de delincuencia organizada con alcance transnacional. Al momento, los jueces deberán tramitar por sorteo 3 casos relacionados con los atentados vividos en las últimas horas. El 9 de enero, mediante el decreto 111, el presidente Daniel Noboa dispuso a los militares que actúen ante la existencia de este conflicto armado interno por la presencia de estos 22 grupos de crimen organizado. Ante esta situación, los jueces que tienen su sede en Quito les compete actuar. Ellos tienen la responsabilidad de tratar los casos que se reporten en cualquier parte del país y tienen la potestad de conocer y juzgar 44 delitos, entre los que están corrupción, cohecho, concusión, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, asociación ilícita, terrorismo, entre otros.
Así que son 44 delitos en los que ellos pueden juzgar. Y esta competencia, como bien lo mencionó Sofi, la tienen desde diciembre del 2022. Y bueno, en este momento ya estarían a cargo de todos los procesados por terrorismo que está ocurriendo en el país en este momento. Casos ya en lista, según la Fiscalía, hay 3 casos que ya deberán seguir su trámite. El caso de TC Televisión, el caso de atentados en los exteriores de la cárcel de Ambato, son 15 personas las que serán procesadas por presunto terrorismo. Otro caso suscitado en Loja, 6 personas fueron aprehendidas, serán procesadas por presunto terrorismo. Entendemos que las 329 personas que fueron detenidas el día de ayer también, y también entendemos que se tratará de sustentar estos casos para encuadrarlos en el marco de esta tipificación de delitos que tienen que como responsabilidad atender estos jueces anticorrupción, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ha venido ocurriendo en el país. Gaby, antes de finalizar, yo quiero también repasar lo que ocurre a nivel internacional, no dejar de decirlo. El día de hoy, en la madrugada, veía que ya la Corte Internacional de Justicia de La Haya, debería conocer el caso, la acusación de genocidio que ha hecho Sudáfrica en contra de Israel. Sudáfrica lleva a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por una acusación de genocidio. En su solicitud para iniciar procedimientos legales, Sudáfrica afirma que los actos y omisiones de Israel de los que se queja Sudáfrica son de carácter genocida porque tienen como objetivo específico destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio. Tanto Sudáfrica como Israel son miembros de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Este tratado internacional obliga a los firmantes a prevenir y penalizar el crimen de genocidio, que es definido en este tratado como ciertos actos que tienen la intención de destruir en su totalidad o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. De acuerdo con su solicitud, la razón de la iniciativa de Sudáfrica son las acciones y amenazas de Israel contra el pueblo palestino tras el 7 de octubre de 2023, ¿no? Israel le declaró la guerra a Hamas, considerada una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y otros países, luego de que esta organización también asesinara a 1.200 personas y tomara a 200 como rehenes. Desde entonces, más de 20.000 palestinos han sido asesinados a consecuencia de bombardeos de Israel en Gaza. La situación humanitaria se ha ido deteriorando desde el inicio del conflicto. Hay una crisis muy grave de hambre, enfermedades, entre otros aspectos, y todos los días están muriendo niños palestinos. De esas más de 20.000 personas, casi la mitad son niños. Entre los niños y mujeres suman el 70% de los muertos que Israel ha asesinado en la Franja de Gaza y también en Cisjordania. Así es que durante este día se desarrollará esta audiencia que decidirá si concede la solicitud de medidas provisionales de Sudáfrica. Estas medidas son una especie de ayuda de emergencia que se aplicaría mientras el caso esté pendiente. Es lo que han observado algunos profesores, asistentes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en varias universidades, ¿no?, que están tratando de explicar el caso. Entre las medidas que ha solicitado Sudáfrica se encuentra una petición de que Israel suspenda inmediatamente las operaciones militares y en contra de Gaza, así como que no participe en actos de genocidio y que tome medidas razonables para impedirlo, pero también para permitir el acceso de la asistencia humanitaria. Sudáfrica también solicita informes periódicos a la Corte Internacional de Justicia sobre estas medidas. Bueno, hay varios países que han respaldado también esta solicitud, este caso que se está tramitando ya de Sudamérica, Brasil, por ejemplo. Mi Gaby, nos dicen que ya tenemos que despedirnos. Nos despedimos, sí, pero seguimos con más información en cada uno de nuestros espacios, programas. Seguiremos actualizando el minuto a minuto de lo que ocurre en nuestro país, así que estén muy conectados a la señal de Radio Pichincha y también a través de nuestras redes sociales.